Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerios Palabra de Fe presenta Desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Bien, ahí se alargó esto de más. No sé si les iba a decir cómo empezó todo esto. Vamos a ver la victoria de la fe a través de la resurrección de Jesús. Y lo que sucedió fue esto. Si puedo tomar un poco de historia, no sé si deba contarles esto cómo fue que pasó y no fue a propósito. Yo iba a hablar todo esto que hablé desde Semana Santa. Iba a ser un miércoles en una transmisión especial y luego un viernes y luego un sábado, así. Y iba a hablar algo el jueves y les iba a decir, vean el viernes y el sábado también. Pero desde el martes lo iba a anunciar. Pero esa semana fue cuando empezamos con todo esto del libro y esto y el otro, y empezamos, y que llamadas y que los estudios bíblicos, que revisa esto, que checa esto, Nubia, el equipo de multimedia, aquí está esto para que lo revises, léelo, etcétera. Yo estaba el libro que estoy traduciendo. Y honestamente se me olvidó. Entonces el martes no anunciamos nada. El miércoles vine a grabar y a veces tenemos, entre grabaciones, a veces tenemos mini juntas de los planes y todo eso. Y grabamos todo menos eso. Cuando llegué a casa, iba mi hijo manejando y cuando yo me bajo del carro, abrí la puerta, agarré mi maletín. Cuando agarré mi maletín, recordé, no grabé nada de eso, nada. Y me fui a mi recámara y honestamente, Señor, se me olvidó. Y si ustedes habían estado aquí el martes, el Señor me había corregido unas cosas en lunes. Y ¿se acuerdan? Les hablé con ustedes hace unos martes atrás y no quería estar fallando nada más así a propósito. Y no me gusta usar la gracia de Dios como libertinaje, si lo uso como libertad. Pero fue honesto y le dije, Señor, no sé, no te oí. Seguramente me estabas recordando y no te oí. Le digo, ¿qué te puedo decir? Tú sabes todo lo ocupado que hemos estado, es todo lo que te digo. Pero fue honesto. Y el Señor me dijo, está bien, te entiendo. Lo voy a redundar para bien y te va a gustar lo que va a salir. Y lo que pasó fue que me fui más allá, porque yo le había dicho a Nubia esto, voy a hablar nada más el jueves y el domingo, del jueves santo, el domingo y el domingo de resurrección. Y de ahí, ya con lo que voy a grabar, o sea, supuestamente, pero no grabé nada. Y por eso me extendí en esto y me fui a cosas que ni siquiera, aquí apunté unos puntos nada más que no se me fueran a pasar y preguntas que me hicieron. Pero me he ido a cosas que no traigo ni siquiera en las notas. O sea, como me dijo el Señor, voy a redundar para bien esto. Bien, gloria a Dios. Así fue como nació todo esto, porque creo que hoy termino esto. Bien, gracias a Dios por el Señor y gracias a Dios que nos ayuda. En el capítulo 10 entonces, voy a tomar ahí, lo voy a retomar en el versículo 3. Porque ves, la victoria realmente, si pones el tema otra vez en la pantalla, vamos a ver algo aquí, la victoria de la fe a través de la resurrección. Esa es una victoria, es la victoria de la fe. Note que dice, en 1 Juan dijo así, y esta es la victoria, nota, y esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe, exactamente, nuestra fe. Pero nuestra fe es nuestra porque la usamos, pero es la fe realmente del Señor Jesús. Pero la victoria es la fe. Amén. Nosotros tenemos victoria porque estamos en Cristo y usamos su fe, pero la victoria es la fe. Pero esa fe fue en el caso nuestro, en el segundo pacto, es debido al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Ahora, en el capítulo 11, entonces, note, el capítulo 10, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Note esto. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿De qué pecados se hace memoria? ¿O de qué sacrificios? De los animales, exactamente, pero es para que todos tienen que entender esto porque es parte de tu pacto. Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Nota, me preparaste cuerpo.
el Señor tuvo que venir aquí, y esto lo hablo para entenderlo, porque tenemos que entender lo que leemos. El que lea, ¿qué dice la Biblia? Entienda. No te vaya un momento ahí mismo en Hebreos, pero regrésese por favor conmigo al capítulo 4 y en el gloria a Dios, capítulo 2, perdón, en el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora, ¿el diablo está destruido? La pregunta sería, ¿el diablo está destruido? ¿Ah? No. O sea, ¿qué entiendes por destruir? Destruye ese papel, destruye, ¿qué quiere decir si te decimos destruye el papel? Que ya no exista, que no, destruye X cosa. Pero el diablo existe, entonces tiene que entender a qué se está refiriendo. ¿A qué se está refiriendo esto? Está hablando de destruir la autoridad, no destruirlo a él. Quisiéramos que no existiera, pero está hablando de destruir ¿qué? La autoridad. Amén. La autoridad que Dios nos dio. Y que Adán, tres cosas que el hombre recibió, en Génesis. ¿Estás listo? Fueron tres cosas que el hombre recibió ahí en Génesis, tres cosas. Primera, recibió, alguien me pudiera decir, porque está en Génesis, allá en Génesis, cuando el Señor creó al hombre, Génesis. ¿Qué fue lo que recibió el hombre? El hombre recibió tres cosas bien importantes. Dominio es una de ellas. ¿Qué más? Dominio y autoridad. ¿Qué más nos dio? Nos dio la bendición cuando dijo fructifícate y multiplícate. Y luego nos dio semilla. Semilla. Tres cosas nos dio. Semilla. Por eso el principio tan importante de la semilla. Parte de lo que hablamos, las palabras son semilla en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Sabes que yo todos los días le hablo a mis huesos, le hablo a mi mente, todos los días, no se me pasa un día, hasta 3 veces al día. Le hablo a mi cuerpo, me veo bien para 80, ¿verdad? Te digo así porque hay gente de mi edad que los ves y se ven avejancados, parece que tienen 10, 15 años más. La razón es por lo que hablan o por lo que no hablan a sus cuerpos. Amén. Porque hay una maldición ahí, todos nos estamos haciendo viejos y si anotan algunos de ustedes sus cuerpos, pero no nomás es el cuerpo, nota tu mente, tu vista, tus oídos, etcétera. Si están en declive, en lugar de decir, bueno, es que me estoy haciendo viejo, es cierto, pero puedes retrasar esos efectos. Algo estás hablando contrario o algo no estás hablando. Amén. Y algo no estás obedeciendo también, porque hablar es importante, pero es obedecer la palabra también. Gloria a Dios. Amén. Cuando dice aquí para destruir por cuanto los hijos participaron, noten en el 2:14, por cuanto los hijos participaron de ¿qué? De carne y sangre. Ahí está hablando del cuerpo. El cuerpo es necesario, pero el cuerpo no era lo único. Es lo que he tratado en esta serie. Tiene que empezar en el espíritu, porque él tuvo que participar de cuerpo. El sacrificio tuvo que ser espiritual, mi cuerpo. Es lo que estamos ahora. No debido a Dios, ¿debido a quién? A Adán. Fue debido a Adán, debido a la desobediencia de Adán. No tuviéramos que ser seres tripartitos ahorita, pero somos. Pero fue debido a quién? Otra vez, a Adán, no a nosotros, o a nosotros, mejor dicho, en el sentido como raza humana, pero no fue por Dios, quiero decir, mejor dicho. No fue por Dios. Si regresa al capítulo 10 de Hebreos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No lo podían quitar porque eso se llama ¿qué? ¿Cómo se llama esa acción de expiación? Otra vez, ¿qué era la expiación? Cubrir ¿qué? Los pecados. Los pecados eran ¿qué? Cubiertos, pero no eran quitados o borrados. ¿Cómo se llama quitar o borrar? Remisión de pecados. Gloria a Dios. Ya, hay preguntas que es algo que todos ustedes ya deberían hacer. Toda esta iglesia ya lo debería saber porque tengo años predicándolo.
Esto debería ser un repaso nada más porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, pero debería de saberlo todos. Note, no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Nota que el cuerpo era importante aquí en el versículo, ahorita vamos a llegar a esa parte. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Simplemente, ¿por qué no le agradaron? No era la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios en este caso era que el sacrificio del Señor Jesucristo, del verdadero Cordero de Dios. Pero eso fue por mientras. Ahora regrese un momento a Gálatas, al capítulo 4. Nota para que vea esto. Gálatas 4 y en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está, ¿ves? Vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando fuera el cumplimiento del tiempo. ¿Qué hubiera pasado? Póngase a pensar, ¿qué hubiera pasado? Y eso es algo interesante que todos nosotros debemos entender bien. ¿Qué hubiese pasado si cuando Adán y Eva se equivocaron, Adán y Eva la regaron, por decir así, inmediatamente el Señor hubiera enviado al Mesías y hubiera dicho... Y el Mesías dijo, vengo a salvar por los pecados. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiera dicho el hombre? Otra vez, grítelo. ¿De qué pecados? ¿Qué pecados? Tenía que haber pasado un tiempo y luego tenía que haber venido la ley para que la ley dijera que estaba mal. Si el Señor hubiera enviado a los... Luego, en cuanto Adán la regó, lo que hizo fue empezar a trabajar en el mundo espiritual. Lo primero que hizo, ¿qué fue lo primero que hizo? Hubo un sacrificio de animales para cubrir la desnudez. Alguien tuvo que pagar, pero el Señor empezó a tirar esas semillas en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Exactamente, el hombre hubiera dicho, ¿qué? ¿Qué pecado? ¿Qué hizo? No había ley. Amén. Gloria a Dios. Y el hombre no hubiera entendido eso. Aunque estaba muerto espiritual y necesitaba un salvador. Pero cuando vino la ley y les empezó a decir esto está mal, esto, el hombre empezó no la ley es mala, sino que el hombre como estaba caído, dijo, necesito un salvador. Así es. Aleluya. ¿Entiendes? Por eso es importante entender esto. Por lo cual, entendió ahora, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agrada. Ahora imagínate que el Señor si hubiera venido en espíritu, cuando hubiera andado predicando en el espíritu, nadie lo iba a ver. Necesitaba un cuerpo aquí en la tierra también. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación. Estar asociado con Ministerios Palabra de Fe significa que usted es parte vital de nuestro ministerio en nuestro alcance al compartir la palabra de Dios. Sea parte de cada salvación, sanidad y cada vida cambiada. No se trata de números, se trata de amor. Una palabra puede cambiar una vida para siempre con una publicación, una transmisión en vivo, una reunión, un programa de televisión, un programa de radio, una oración, un CD, $1. Únete hoy en nuestro sitio web mpfccc.com/socios en la fe. Tu sociedad hace una diferencia eterna. Verso 18 y luego lo explico. Porque donde hay, aquí viene, remisión de estos, borrados, quitados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, no quiero echarle tierra a nadie, criticar a nadie. ¿Quieres que les diga algo bien honesto? Porque esto se va a salir en la televisión. Yo le tengo mucho cariño a la gente católica. Mucho cariño, más cariño de lo que te puedes imaginar. Porque yo fui católico. Hubo un tiempo en que fui un buen católico. Hice la primera comunión. Y luego iba a misas, y luego fui acólito, no alcohólico, pero acólito, o sea, altar boy, ¿sí? Y le tengo cariño, y son los que menos problemas me han dado. Los que me han atacado son los mismos evangélicos, como usted sabe. Pero no los católicos. Católicos me han recibido muy bien. Donde salimos, donde nos ven en televisión y en radio, la mayoría de la gente son católicos y rápido empiezan a oírme. Cristiano, no, el evangélico como cree que las sabe todas. Ese es el problema. Bueno, pero digo esto para aclarar algo. Una de las cosas es, en la iglesia católica, es eso, hacer penitencia por los pecados y irse de rodillas a no sé qué, pagar una manda y cosas. De eso está hablando. Esto. No necesitamos hacer nada. Digo esto porque amo a la gente católica para liberarlos de esa carga. Así que, hermanos, note, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Yo no tengo que darme de nopalazos y de golpes en la espalda o de hacer votos de pobreza o esto. Amén. Ni ellos tampoco. Pero los evangélicos también, como decía mi papá, no hacen mal los quesos tampoco. ¿Sí? Los evangélicos también, ellos hacen sus vidas ahí siempre viven en una conciencia de pecado. Y la única razón que vas a vivir una conciencia de pecado es cuando desobedezcas la palabra. Cuando no sabes hacer ni lo más mínimo ni lo que está escrito ahí, tu conciencia te va a reprender. Entonces la mejor manera de hacer primero es entender quién eres en Cristo y luego simplemente obedecer por fe la palabra de Dios. That's it. Note. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El sacerdote entraba cada año al lugar santísimo. Tú y yo entramos cada vez que querramos entrar. Por fe. Aleluya, porque el velo se rompió. Y ahorita vamos a mencionar el velo, pero en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ¿qué diferenciaba? ¿Qué separaba el velo? El lugar santo del lugar santísimo. Pero ese velo se rompió. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo, su cuerpo fue literalmente, eso representó. De hecho, vaya un momento, bueno, lo voy a leer aquí, luego vamos a ir a Mateo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Libertad quiere decir también confianza por la sangre de Jesucristo. Ahora, pregunta, ¿cómo entras al lugar santísimo? ¿Cómo? Vea, acción de gracias está bien. Otra palabra más corta que usamos mucho. Por fe. ¿Ves lo que les digo? Era para que todos gritaran aquí. Si eso demuestra, y no es una crítica, no observo. No es regaño ni nada, pero observo y me concierne como pastor, me concierne. Que algunos tal vez... lo más seguro es por esa conciencia de pecado.
Amén. Pudiera ser malos entendidos también, porque ves, cuando oyes una cosa y luego oyes esto, créeme, te va a dar diarrea espiritual. ¿A que sí? Doctor, ¿qué pasa cuando una persona le da diarrea, que comió varias comidas aunque tengan nutrientes? Normalmente si te da diarrea, ¿qué sueltas? Te deshidratas y pierdes agua y pierdes nutrientes, ¿verdad? Y minerales y cosas. Entonces, electrolitos, etcétera, quiero decir cosas que necesitamos. Así es lo que pasa con gente que oye tantas doctrinas, a lo último les da diarrea espiritual y no retienen nada, ni una cosa ni otra, y no son expertos en nada. Por eso es tan importante es orar y decir, ¿en qué campo me puso Dios? Y ese campo dominarlo. Amén. Eso es bien importante. Bien, nota esto, que entras por fe al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, por su llaga que fuimos curados. Pero menciona esto porque si usted se acuerda en la resurrección, cuando él entregó el Espíritu, Mateo 27, en el versículo 50 y 51, Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, porque antes el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote, y el sacerdote tenía que haber ofrecido por sus pecados primeramente y entrar limpio, porque si no entraba, ¿sabías tú que entraba el sacerdote al lugar santísimo con una piola amarrada y con una campana? Porque si la presencia de Dios, no Dios, pero el pecado que había lo separaba de Dios, lo mataba, la gente no iba a entrar, entonces lo sacaban arrastrando con la piola así. Amén. Lea su Biblia en casa y vea, se va a ver todo eso. Ajá. Ok. Aleluya. Es que la verdad que hoy en día los cristianos, ¿sabes qué había con los cristianos de antes? Te voy a decir qué pasaba con los cristianos de antes, los cristianos de ahora. Los cristianos de antes leían la Biblia, nada más no había mucha revelación, tenían mucha información que era buena, pero no había revelación de la palabra, pero tenían algo que leían la Biblia. Los cristianos de hoy no leen la Biblia, se la pasan leyendo WhatsApp y Facebook y leyendo esto y el otro y pierden mucho su tiempo. A la larga no te va a ayudar eso. Y hay otros que vienen a leer la Biblia a las iglesias. Tampoco les ayuda. ¿Cuántos entienden? No es muy bueno eso. Ahora, note, por el camino, así que hermanos, teniendo libertad o confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Note, esta palabra es bien importante. Corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra. ¿Sí? Otra vez, verso 22. Ahora, ese versículo 22, 10, 22, que no sé quién está en pantalla. Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. 10, 22. Nota, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. La seguridad que da que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Nota esto, con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Pecado o darle lugar al diablo en nuestra carne no te da confianza y seguridad. No importa qué tanto una persona diga, voy a pecar y luego voy a confesar que soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que va a pasar? No va a pasar eso, te vas a estar condenando. Pero con el tiempo, si una persona sigue viviendo en pecado y sigue viviendo, y ahorita vamos a llegar ahí, en pecado, sigue viviendo en pecado, ahora el problema está que ya tu conciencia ya no te va a reprender y también entraste a otro lado peligroso. Por todos los lados que la veas, pecado es estúpido. Perdón mi griego. Porque lo que pasa es que si usamos estas verdades que estamos viendo, y algunos la interpretan, me voy a regresar al versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ciertamente hay muchos cristianos que hoy en día no quieren predicar esto porque dicen, gente agarra monte, y es verdad, gente agarra ideas y caen en lugar de libertad, caen en libertinaje, es verdad, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Predicar mentiras para tener a la gente atada en temor o predicar la verdad
y dejar que el Espíritu Santo traiga convicción a ellos. Y si alguien agarra monte, ¿cuántos saben que hay gente que ha agarrado monte con prosperidad? Pero no es culpa mía, no voy a dejar de predicar prosperidad. Gente agarra monte, o sea, queriendo decir, se va a extremos con cosas que ellos asumen. Pero todo lo contrario, si lees bien la Biblia, entender estas verdades te hace lo que Dios dice, y yo le creo a Dios. Según aquí la Biblia, arrepentirte y caminar en el Espíritu y alejarte del pecado, la gracia de Dios, o entender la obra terminada de Jesucristo, que es todo esto, y la resurrección, te hace no querer pecar. Y si pecas de verdad, te duele y te puede, porque amas tanto a Dios y dices, Dios mío, esto no está bien, no debía haber hecho esto. A ti te duele. Amén. Y quieres hacerlo mejor y quieres obedecer la palabra de Dios. Ahora, si alguien agarra extremos, entonces, ¿sabes qué? No le está entendiendo y lo está nada más agarrando a su modo, y es algo conveniente nada más. Y lo único que va a pasar cuando agarras una verdad y la quieres acomodar a tu conveniencia, mis hermanos, ¡pum! No te va a ir bien. Vas a tronar como palomita el 16 de septiembre. De juegos artificiales o algo así. No te va a ir bien. Amén. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.